misión carismática al mundo, donde los milagros son realidad. Acompáñame por favor a un texto en las Escrituras. Está en el Evangelio de capítulo 16, verso 18. El Evangelio de Mateo. Qué pena. Pero vamos a leerlo más bien desde antes. Leámoslo desde el verso 13 para leer todo el contexto. Ok. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, pregunta a sus discípulos. ¿Y qué pregunta que hace? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, que Jesús quería escuchar de la boca de los discípulos quién era Él para ellos. Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías o algún profeta o alguno de los otros profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y responde específicamente uno de los apóstoles, Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces hace un elogio Jesús respecto a esta respuesta. Le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo revela ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Hoy vamos a estar enseñando en estos minutos, y mientras estudié toda esta semana, creo que varios días, este tema que para mí es un tema muy relevante, muy impresionante lo que aprendí. Y yo le pedí al Señor, Señor, dame la capacidad de sintetizar, de resumir por tan gran enseñanza que uno encuentra todo el marco bíblico de lo que vamos a aprender en este corto tiempo. Y quiero que usted comience a identificarse de lo que realmente somos delante de Dios, pero que esa importancia está supeditada a lo que Él es realmente, lo que es Jesús, la vida de una persona, la vida universal. Aquí hay una afirmación, y mucha atención a lo que voy a decir. Es una afirmación de parte de Pedro que se convirtió a través de todos los tiempos en el concepto teológico más controvertido, porque eso es una controversia teológica y ha sido de muchos años, y controversia teológica porque la iglesia tradicional, la iglesia católica, hace referencia, y no quiere decir que es que nosotros somos anticatólicos, porque la iglesia católica profesa gran parte del evangelio. Si usted ve el credo católico, creo en el Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo, creador de la tierra, creo en su Hijo, creo en el Espíritu Santo, el credo católico. Pero la gran mayoría del mundo occidental proviene de una iglesia tradicionalmente muy antigua, demasiadamente antigua. Y esta comunidad católica es sumamente grande, es muy fuerte y muy grande.
Y aquí no vamos a entrar en las controversias que es salir de la Iglesia Católica o cambiarse, no. Pero este punto sí es un punto teológico que ha sido de grandes debates de toda la historia. Que la Iglesia Católica hace referencia que la piedra de la iglesia es Pedro, ¿ya? Donde se habla de la sucesión papal, es decir, como el primer papa. Y se toma este texto bíblico de Mateo 16, 18. Pedro es el primer papa, y cuando uno habla con los teólogos católicos, ellos afirman que el primer papa o el primero fue Pedro, que fue la roca. Pero vamos a hacer algo. Al final del mensaje usted sacará su propia conclusión. ¿Qué les parece? Vamos a tomar textos bíblicos, vamos a ir engranando y usted va a tomar la conclusión adecuada. ¿Les parece? Entonces, para nosotros ir saliendo de ese gran debate, de ese debate teológico, porque nosotros como cristianos, nos llamamos cristianos, creemos que la piedra principal es Jesús. Claro, ellos dicen que la piedra del ángulo es Jesucristo, pero que la siguiente piedra fue Pedro. Y después Pedro da la directriz al siguiente, que fue Clemente, discípulo de Pedro, y Clemente dejó a Lino, y Lino a Anacleto, y hasta el día de hoy son 267 papas. Hasta ahorita León 13, 267 papas. El concepto de papa en el siglo IV fue tomado porque inicialmente era el obispo. Ahora, créalo, esta parte, he tenido la oportunidad de entrar en debates con teólogos católicos, y hace rato no lo hago, pero sí he tenido la oportunidad de dialogar en debates este punto. Y para poder dialogar el debate me tocó que estudiar algo que se llama la pentarquía, que fue cómo estaba constituido la iglesia originalmente. Y se llama pentarquía porque la base primaria fueron 5 obispos. Y el primer obispo, el obispo en Roma, el obispo en Alejandría, el obispo en Jerusalén, ya el obispo en Constantinopla y el obispo en Antioquía. Y la iglesia se desprende de esas 5 ramificaciones, pero una era el obispo en Roma. Y como Roma más adelante tuvo tanta fuerza política y religiosa, terminó absorbiendo el poder tanto religioso como político. Pero bueno, eso no es el tema. Ese no es el tema, pero se los dejo para que investiguen. Pentarquía. Y para uno discutir este tema teológico y para sentarse con ellos, hay que estudiar esa parte histórica. Y se comienza estudiando con un concepto que se llama pentarquía. Pero ese no es la base. Vamos a comenzar entonces con hemos dejado allí este concepto teológico para comenzar a desarrollar el mensaje. Hay algo bien interesante. Hay un gran contraste entre Egipto y la tierra de Israel. Son 2 tierras juntas. Cuando usted va al mapa, en el mapa va a encontrar que Israel colinda con Egipto, colinda con el Líbano, colinda con Arabia, ya colinda con Siria, los montes del Golán, Siria. Pero la historia de Israel se basa en Egipto e Israel. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo esclavo muchos años en Egipto, y
la promesa es que Dios los iba a llevar a una tierra llamada Canaán, donde se iban a establecer, que hoy en día se llama la tierra de Israel. Pero viene lo siguiente: la tierra, el fundamento de Egipto es muy arenoso, mucha arena. Si usted tiene la oportunidad de ir al Cairo, a Egipto, usted ve arena por toda parte. Arena, 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 arena. Las vías se vuelven arenosas. Hay vientos, torrentes de arena. Pero cuando usted pasa a Israel, las montañas son rocosas, sumamente rocosas. Y usted va a ver que el monte de los Olivos es rocoso. Usted va a ver que el monte de Sión es sumamente rocoso. Roca por toda parte, roca, roca, roca. Entonces, es allí donde usted va a ver una parábola en Mateo 7 que se llama la parábola de los dos fundamentos. Y esta parábola dice que si una casa se edifica sobre la arena o una casa se edifica sobre la roca, no sé si está la imagen que podemos tener sobre, mírela allí, una casa. Y esta parábola dice que si hay alguien que edifica la casa sobre la arena, ¿ya? Y otra persona edifica la casa sobre la roca, le compararé a un hombre imprudente si se edifica sobre la arena, o le compararé a un hombre prudente si se edifica sobre la roca. ¿Y por qué tomo este contraste? Porque Egipto en la Biblia, cuando usted estudia la Biblia y siempre aparece la palabra Egipto, Egipto siempre se va a comparar con el mundo. ¿Con qué se va a comparar? El mundo. Usted va a ver, por ejemplo, Isaías 30, la futilidad de confiar en Egipto. Busque Isaías 30 y dice: la futilidad de confiar en Egipto, dando a entender allí una enseñanza que el mundo es la representación de Egipto. Usted va a ver que en Egipto había un faraón que oprimía, así como Satanás oprime a la humanidad. Usted va a ver que en Egipto se vivía en esclavitud, así como Satanás ha puesto a las personas a vivir en esclavitud. La deuda es una esclavitud, el pecado es una esclavitud, el resentimiento es una esclavitud, la pobreza es una esclavitud, y todo está basado en esclavitud. Pero usted va a ver también la enseñanza que así como Dios levantó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, así Dios levantó a Jesús para sacarnos de la esclavitud del pecado y de este mundo. ¿Cuánto me dicen amén por eso? Entonces, el saber que Egipto, toda su fundamento, toda su parte terrenal es arenosa, pero cuando pasa Israel, todo es roca. Y la Biblia dice que la casa que se edifica sobre la roca, porque a los dos, si usted ve esa parábola, dice que a los dos se le vinieron los fuertes vientos, a las dos se levantó una tempestad terrible. Es decir, que esa roca representa a Jesús. ¿A quién representa? A Jesús. Es decir, que si usted y yo edificamos nuestra vida en el fundamento de Jesús, aunque vengan los problemas, vengan las dificultades, vengan los embates, vengan las situaciones más difíciles, dice la Biblia, no te podrá mover porque está fundamentada sobre la roca. Pero cuando mi vida, mis finanzas, mi familia, todo lo que está a mi alrededor se edifica sobre la arena, dice que todo se cae y viene a un gran montón de ruina y gran ruina. Es lo que dice esta parábola. Ahora, la roca, y anoten allí por favor, sinónimo de un carácter firme. ¿De un qué? Ahora, anoten allí, roca, fundamento sólido. Fundamento sólido.
Cuando Jesús le dice, tú serás Pedro. La palabra Pedro es piedra. Piedra. La palabra Cefas, muchas personas ya lo saben. La palabra Cefas, porque el nombre original de Pedro era Cefas. Y Cefas significa una caña débil. Y Jesús le dice, ya no será tu nombre Cefas, sino Pedro, es decir, un carácter mucho más firme, más fuerte. Tú serás Pedro. Bueno, Cefas no, porque no es Cefas el que significa caña débil, sino Simón. Estoy equivocado. Cefas, o creo que es lo mismo. No me acuerdo. Ayúdeme, por favor. Creo que en el arameo es Cefas, Simón. Bueno, Cefas, Simón. Creo que es lo mismo. Diferentes idiomas. Cefas, Simón. Eso significa caña débil. Vamos a encontrar entonces que la piedra es Jesús, que habla de firmeza, que lo ideal es que nosotros vamos siendo pulidos por Él hasta convertirnos piedra. Cuando usted y yo llegamos a la vida cristiana, llegamos como Simón, en una cantidad de debilidades, pero el proceso que Dios hace a través del Espíritu Santo, ese proceso hace que nosotros tengamos un carácter mucho más firme, más fuerte. Que cuando vengan los vientos fuertes, las tempestades no nos muevan, sino que permanezcamos. Y usted va a ver que una de los capítulos de Juan 15, la palabra más sobresaliente es la palabra permanecer. Permanecer en la vid, permanecer en mi amor, permanecer en mi palabra. Y esa palabra permanencia es la que va a hacer de que nosotros, en medio de todas las situaciones adversas, persecuciones, allí vamos a estar anclados en Él. Van a levantar su mano y va a decir: Señor, mi vida, mi familia, que incluye mis hijos, mi generación, está sobre la roca que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a ver algo interesante. Ahora sí pasemos, creería yo que este es el texto clave, primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leerlo desde el verso 4. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. ¿Ok? ¿Lo tienen listo? Acercándonos a Él, piedra viva. Mira lo que dice aquí, acercándonos a Él, y lo dice en una manera singular. Vamos a acercarnos a Él, está hablando de Jesús. Vamos a acercarnos a Él, que es ¿qué? ¿No es cierto que dice piedra viva? Sí, dice piedra viva. Ok. Desechada. Wow, esta parte me llama la atención. Piedra viva desechada, ciertamente por los hombres, pero para Dios, en la óptica de Dios, escogida y preciosa. El verso 5. Vosotros también, ¿cómo qué? Allí está ya de una manera plural. Dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mira el verso 6. El verso 6 dice: por lo cual también contiene la escritura. ¿Qué va a citar el apóstol Pedro? Va a citar una escritura que está en el Salmo específicamente 118 y también Isaías 28. El Salmo 118, 22. Vamos a ver qué dice la escritura desde tiempos atrás. Estamos hablando de 1200 años atrás
antes de que viniera Jesús, ya habían dicho esto y Pedro vuelve y reafirma estas palabras. Miren lo que dice, presten atención. He aquí yo voy a poner en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa para Dios, no para los hombres, para Dios. Y el que creyere en él, en esta piedra viva, que es piedra del ángulo, no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, ¿ya? Para los que no creen, la piedra de los edificadores, ¿por qué dice piedra de los edificadores? Desecharon, oiga, la piedra de los edificadores desecharon y ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vamos a explicar. ¿Les parece? ¿Por qué dice yo he puesto una piedra en Sión? Sión, ok. Aquí viene algo interesante. El pastor David Wisner hace unos días atrás, unos domingos atrás, creo que en el tema del Edén, hizo referencia por qué Dios crea al hombre, y que cuando Dios pone al hombre en el Edén, y el Edén pues sinónimo de abundancia, de prosperidad, pero que la importancia del Edén no era toda esa abundancia, ese no era el fin del Edén, no era toda esa prosperidad que gozaba el hombre. El fin por la cual Dios coloca al hombre en un Edén era para Dios contenerse en el hombre, Dios vivir en el hombre, que el hombre fuera su templo. Es la razón por la cual cuando el hombre peca, el contenido sale. Y como el hombre fue diseñado para Dios, ¿sabes qué va a pasar? Va a sufrir algo que se llama la vacuidad. Y la vacuidad significa sentirse solo, sentirse vacío. De allí, atención, viene la palabra banal, vano. Es decir, todo lo que trate de llenar al hombre sin Dios es vano. Me voy a explicar. Cuando una persona está aburrida, el concepto de aburrimiento significa sin Dios. Cuando una persona no tiene paz, sino intranquilidad, significa sin Dios. Cuando una persona está preocupada, significa sin Dios. Por el hombre sentir esa vacuidad, ese vacío, el diablo ha usado el mundo para tratar de llenar el vacío del hombre. ¿Con qué lo quiere llenar? Con cosas vanas. Lo quiere llenar con placer, lo quiere llenar con droga, lo quiere llenar con alcohol, lo quiere llenar con lo fútil del mundo. Entonces, una persona, no, es que estoy aburrido, voy a ir a bailar. ¿Por qué baila? Porque se siente aburrido. ¿Por qué toma trago? Pues porque se siente aburrido. Entonces el hombre siempre quiere llenar esos vacíos que solamente Dios lo puede llenar. Levanten la mano y digan: cuando Jesús llena mi corazón, Él lo llena todo. Porque uno puede tener plata y estar aburrido. Uno puede tener belleza y estar aburrido. Yo me quedé impresionado con hace unos años, 2018, la gran Linda Marulanda, mujer tan hermosa, con dinero, con un proyecto exitoso porque tenía muchos contratos. Dejó un diario del vacío tan impresionante que tenía. Tenía dinero, tenía belleza, tenía todo
aparentemente para ser feliz, pero terminó quitándose la vida porque se sentía sin nada. Nada de lo que tenía valía. Y podemos ufanarnos que tenemos dinero, que tenemos profesión, que me va bien en la vida, pero si Jesús falta en una familia, falta en una persona, falta todo. Si usted lo tiene a Él, lo tiene todo. ¿Cuánto me levantan la mano y me dicen amén? Esa es la gran verdad. Es decir, que cuando usted puede disfrutar el dinero, pero cuando Él está, porque usted no lo va a utilizar en cuestiones vanas, sino que el dinero recobra propósito en las manos de Dios. El dinero es bien direccionado cuando Él está. Uno disfruta su familia cuando Él está, porque Él es el centro de todo. Ahora, Dios hace algo. Dios sale de la presencia del hombre. Dios establece un plan. Y el plan es que Dios quiere que ese hombre vuelva a ser su templo. Entonces establece un propósito. Yo quiero que el hombre vuelva, yo pueda volver a entrar al hombre, vivir en el hombre, manifestarme en el hombre. Pero mientras que el pecado gobierna al hombre, no puedo hacerlo. Y por eso la Biblia dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios establece un plan que es el plan de redención. Por eso es el plan más perfecto, más sublime. Lo que hizo Jesús fue único, perfecto. Y esa es nuestra predicación. Esa es la palabra profética más segura. Hablar de Él, hablar de su obra, hablar de la cruz. Y el Señor lo logró. Pero mire, atención, ahora van a hacer esto. Todo lo que Dios va a hacer, dígalo así, de esa manera, antes de Cristo, es simplemente una réplica de lo original que Dios quiere. Me voy a explicar. Entonces, venga Nancy un momentico para acá. Présteme atención. Diga conmigo: ella no es la réplica. Ella es lo original de Dios para Dios vivir y manifestarse. Ahora sí, siéntate. Entonces el Señor hace esto. Yo voy a hacer una réplica, pero esa réplica no puede quedarse en pie. Voy a hacer un templo. Y voy a escoger un lugar. Oiga esto, présteme atención. De toda la tierra, de todo el globo terráqueo, de todo ese globo terráqueo, que usted ve lugares paradisíacos, hermosos. Vaya a ver ciertos lugares en Rusia, vaya a Australia, vaya a Dubái. ¿Usted dónde le gustaría ir? A Dubái, Dubái. Bueno, lugares hermosos. Pero présteme atención. Miren lo que hace el Señor desde arriba. Dice, brrr, pum, pone su mirada. Yo quiero, y esto es real, esto es geográficamente real. Pone el ojo en el centro de la tierra. Y está comprobado que el centro de la tierra es la tierra de Israel. Oiga esto, la tierra de Israel. Y entonces el Señor dice: de esa tierra fluirá leche y miel. En el momento en que dijo eso, esa tierra se ha convertido en el lugar del ojo del huracán de Satanás. Dice, la tengo que destruir. Pero no solamente eso. Entonces el Señor dice: ahora ya tengo la tierra, présteme atención, ahora escojo el lugar. A ver, ¿qué monte? Necesito una montaña. Y sabes que la montaña más rocosa es el monte de Sión. O sea, lo que más tiene, usted va a Jerusalén, los que han tenido la oportunidad de ir a Israel,
Pero en Jerusalén es roca por toda parte, roca, roca, roca. Las calles rocosas, todo es roca. Y la Biblia habla de la Nueva Jerusalén. Y el monte de los Olivos queda en Jerusalén. Y el monte de Sión. Entonces présteme atención. Cuando van a ver en el monte de Sión, no, entonces el Señor dice, ese monte me dice, monte de Sión. Pero en el monte de Sión hay una piedra grandísima, enorme, que en esa piedra es histórica para el pueblo de Israel, porque allí es donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, en esa piedra. Y en esa piedra Dios dice, esa piedra. ¿Y sabes cómo le bautiza Dios a esa piedra? La piedra angular. Oiga, por eso está diciendo, ¿no es cierto que dice allí en Pedro? Leámoslo por favor. He aquí pongo en Sión, ¿qué? ¿La qué? ¿Lo dice ahí o no? Colócamelo por favor, yo pensé que lo teníamos. Vuelvo ya. Vosotros también, no, antes, el verso 4. Mira lo que dice el verso 4. Léalo por favor usted. Es el 6, perdón, el 6. 6. Es el 6, verso 6. No, perdón. Ya. Por lo cual también contiene la escritura. Y aquí pongo ¿dónde? ¿Pongo dónde? ¿En qué? Oiga esto, la principal piedra del ángulo, escogida por Dios. ¿Por qué está diciendo escogida por Dios? Porque desde arriba está diciendo, escojo ese monte y atención, y escojo esa piedra. ¿Se acuerdan que yo estoy diciendo que todo antes era representativo? Pues todo esto va a ser representativo, va a ser simplemente una sombra de lo real que Dios va a hacer las cosas. Por eso tomé a Nancy, pero a Nancy la vuelvo a utilizar ahorita. La dejé sentada allí. Ok, présteme atención. Entonces el Señor dice, en ese monte, en esa piedra voy a hacer mi templo. Y le dice a David, me vas a construir un templo. David no lo construye Salomón. Y lo construye en el monte de Sión. Y sabes, en la piedra es donde se colocaba el arca del pacto. El arca del pacto reposaba sobre la piedra. ¿Ya? Entonces allí se ofrecían sacrificios en ese lugar. Se oficializaba la Pascua, el Shavuot o la fiesta de las cosechas, o la fiesta de la Pentecostal, el Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Se tenía que hacer allí. Jesús iba allí, todos cada año tenían que ir a ese templo a adorar. Algo impresionante, porque la Biblia, Dios le dice a Salomón, oiga esto, hazme casa magnífica por excelencia. ¿Magnífica por qué? Por excelencia. Oiga, esa casa para Dios va a ser casa magnífica para excelencia. Váyase comparándose con usted, por favor. Magnífica por excelencia. Ok. Entonces, mire lo que sucedió. Salomón hace un templo lindísimo. Dicen los historiadores que no ha habido un templo más hermoso como el que hizo Salomón. Usted sabe que el diablo, mire lo que hace el diablo. Con que hicieron eso como en representación de lo que yo ya destruí, pues voy a acabarlo. Coloca en el corazón de Nabucodonosor destruir el templo y lo destruyó.
y destruyó los muros y destruye el templo. Y entonces el diablo dice, es que cada vez que el diablo trate de edificar lo que para él es lo más importante, ahí estoy yo para destruirlo. Y lo destruyó. 70 años sin templo, tristes, y ahí surgió el libro de Lamentaciones. Eso es para que usted vaya conociendo por qué el propósito de los libros. Libro de Lamentaciones. Ahora viene algo interesante. Dios coloca, aquí viene lo interesante, por favor. Dios coloca en el corazón de un hombre pagano, Ciro. Ustedes vuelvan otra vez a edificar el templo, y vuelven y lo edifican a través de a través de Nehemías, a través de Esdras. Y vuelven y edifican el templo. Wow, otra vez que el templo edificado. Pero viene, aquí hay la tradición judía, el Talmud, que es un libro de la tradición. ¿Qué hace el Talmud? El Talmud lo que hace es explicar la Biblia, es decir, la Torá. Y hace parte de, no me voy a poner aquí porque me va todo el tiempo. Y eso se llama el Talmud Sukkot 78b, que es como decir el capítulo de una Biblia para poderlo buscar. Y en esa tradición dice esto, mira atención, que cuando el rey Ciro le mandaba las piedras a los judíos a que edificaran otra vez el templo, la primera piedra que manda era la piedra angular, porque la piedra angular debe ser la primera piedra que se coloca para después de allí poner todos los cimientos y toda la edificación. ¿Dónde está la foto de la piedra del ángulo? La piedra angular, mírala allí. ¿Ya? En el campo de la ingeniería, la piedra del ángulo tiene que ser la primera piedra. La tradición en el Talmud explica esto. Dice que el rey Ciro, los persas, mandan las piedras a que los judíos edifiquen su templo. Y sabes, cuando llega esa piedra, no les dijo que esa era la piedra principal. ¿Sabes qué hicieron los que estaban edificando en el templo? Cuando la vieron, no la vieron ni atractiva, la desecharon. Atención, atención. La desecharon. ¿Y sabes dónde fue a parar? A un muladar, por allá escondido. Cuando terminan el templo, dice, ay, y la piedra del ángulo no la mandaron. Entonces preguntan, le mandan a la razón. Esa fue la primera que mandamos. Pero ¿cómo así? ¿Y nosotros por qué no la vimos? Como la habían desechado. Y se fueron a buscar, ¿y sabe dónde la encontraron? Donde estaba todo lo que no servía. Cuando dice, ay, ¿cómo así? Aquí está la piedra, así la habían mandado. Y cuando la fueron a poner, calzó perfectamente. Wow, qué enseñanza. ¿Por qué dice la Biblia allí? Mire, ¿por qué dice esto? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza, porque fue lo último que colocaron. Ha venido a ser. Pero después dice esto, mucha atención. ¿Vieron lo que sigue diciendo? Piedra de tropeza, dice, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Wow. Van a decir todos, la piedra del ángulo para Dios Padre es la piedra más hermosa, más viva, más perfecta. Pero desafortunadamente para los hombres, Jesús no ha sido atractivo. ¿Por qué dice el libro de Isaías 53, haciendo referencia de Cristo, sin atractivo? Búsquelo allí en el verso 5. Sin parecer. Para mí Jesús no era atractivo. A mí cuando me
comenzaron a predicar de Cristo, yo más bien blasfemé. Mis actitudes eran contrarias. Lo que pasa es que cuando usted se convierte al Señor y comienza a conocer el amor de Dios a través de Jesús, usted se enamora de Él. Usted se traga del Señor Jesucristo y vive tragado toda la vida. Y esa traga nunca se le pasa. Y aunque usted le digan fanático, a mí me importa que me digan fanático. Yo vivo enamorado de Él. ¿Ya? Y esto es especial. Por eso le danzo a Él, por eso le canto a Él, por eso predico de Él. Y aunque me digan loco, yo seguiré predicando de Él. Cuando dicen aleluya, seguiré predicando de Él. Présteme atención, por favor. ¿Usted sabe por qué dice que se convierte en piedra de tropiezo? ¿Cuántas veces esa piedra de tropiezo Jesús la utilizó? Vamos a ver. Mateo 21:42. Mateo 21:42. 21:42. ¿Tenemos allí? Mateo 21:42. Mira lo que dice. Jesús les dijo: ustedes nunca leyeron, porque aquí está hablando con los fariseos, con aquellos que lo criticaban a Él, con aquellos que lo señalaban a Jesús. Tú no eres el Mesías, tú eres un falso. Y entonces el Mesías dice, Jesús les dice: ¿nunca leíste usted en la Escritura que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mucha atención. Dios estipula la ley de Dios. Y cada vez que una persona infringía la ley de Dios o desobedecía, ¿sabes con qué pena se pagaba? Apedrada, lapidación. La sentencia en Israel, cada vez que se desobedecía era un pecado, lo ponían allí y todos tenían que coger piedras. Y eso se llamaba la lapidación. Por eso a la mujer adúltera la iban a lapidar. Porque para el que cree, la roca se convierte en salvación. Pero para que el que lo desecha, la roca se convierte en tropezadero y en juicio de Dios. Wow, wow, wow. Si usted va a leer el libro de Juan 3:36, léalo por favor. No está allí, creo que no lo tenemos. Juan 3:36. Juan 3:36. Y en el libro de Juan 3:36 dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está con él. Wow. Esto dice Juan 3:36. Yo a usted le felicito, porque usted hubo un día que dijo: sí, Señor, ya me rindo, ahora creo en Jesús como un Señor. Pero aquellos que lo niegan, aquellos que dicen que no creen, a mí me da mucha lástima de los ateos. Porque tarde o temprano el juicio de Dios se va a manifestar en muchas formas. Y qué triste es. Entonces las rocas terminan convirtiéndose ¿en qué? En tropezadero. Qué terrible esta parte. Mira, mi hermano. Resulta que yo le voy a predicar y usted hace una mala cara y desecha y nada de eso. Y él está predicando y eso no me interesa. Ve que Cristo te ama. Entonces él dice: no, yo no creo en Jesús. Cristo te... No haga animalversión total. Una cara terrible. No, hágala. No le dé miedo, tranquilo. Yo sé que para él es duro eso. Pero mire, desecha. Pero él, diga conmigo, tiene planes de progresar, de mejorar, de tener una familia,
pero sin Dios. Y te vuelven y le predican de Cristo y vuelve a hacer una mala cara. Como está establecido que viene un juicio, él mismo se está buscando el juicio. Ni le va a salir bien los planes que tiene. Y lo que monte, lo más probable es que progrese económicamente, pero al tiempo va a quebrar. Todo aparentemente al principio va a ser bonito y bueno, pero no le va a durar. ¿Ya? Pero es algún día de verse. Entonces la piedra se convierte en tropezadero. Ahora camina usted, se levanta ese día todo enérgico y tal, cuando ¡pum! Una piedra. Se tronchó el dedo, algo pasó, algo sucedió. Por más que él trate de salir adelante, diga conmigo: imposible. No es capaz. Hasta que algún día él cae de rodillas frente a la piedra viva. Y esa piedra ya no se convierte en tropezadero, sino en roca de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Gracias. En la Biblia hay muchos textos bíblicos que dice, por ejemplo, por allá en 1 Samuel 7 habla de Ebenezer. La palabra Ebenezer. Y sabe que la palabra Ebenezer significa la roca de socorro, la roca de salvación. Por allá hay la peña de Oret. 1 Corintios 10 dice que la peña, la piedra, oiga, había una piedra que caminaba. Porque dice que donde el pueblo de Israel iba, había una roca que les perseguía. Léalo. ¿Ya? Les perseguía. Y cada vez que iban a la roca, agua salía de la roca. ¡Wow! Y entonces el pueblo de Israel tenía sed. ¿Y sabes a dónde iban? A la roca. Hay un texto que está en uno de los Salmos 67, creo, que dice: y la roca que es más alta que yo. Si usted ve el Salmo 27, el Salmo 27, Jehová es mi salvación, mi luz, ¿no? ¿De quién temeré? Rubiela, dice, hay un texto por ahí que diga roca. Sí. Llévame a esa roca que es más alta que yo, pero es el Salmo 67. Pero en el Salmo 27, que habla de que Jehová es mi salvación, siempre va a encontrar roca. Y hay muchas partes que usted dice: Él es mi roca de salvación. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen amén? Présteme ya para ir terminando. Volvamos a un trabajo de Nancy. Digan conmigo todos. A ver, digan todos conmigo. Se vuelve a levantar el templo sin la piedra del ángulo. Y por último, colocaron la piedra del ángulo. ¿Se acordaron que habían mandado? Entonces la desecharon. Ok, la colocaron. Listo. Vuelven otra vez y por allá Herodes vuelve y le mete platica al templo, ¿no? Por eso dice el templo de Herodes, porque lo mejoró. Entonces los judíos iban pues ya, y nace Jesús. Y viene Jesús, y ya viene el tiempo de Jesús. Y entonces antes de morir lo que hace Jesús es ir al templo. Y por allá en el 24:2, oiga esto, mire esto, 24:2 de Mateo. 24:2. Entonces Jesús le dice a los discípulos, ¿no? Está con los discípulos allí. Miren todos estos edificios, vean. ¿Sí los están viendo? Sí. Ahora están viendo este templo que inicialmente hizo Salomón, después reconstruyó Nehemías y toda la historia. Y después, ¿qué dice? Mire, ¿qué dice? De cierto os digo, no quedará. ¿Qué? ¿No quedará qué? Piedra sobre piedra. Sobre que no sea derribada. Bueno, eso no va allí. Señales antes del fin, eso es un título, ¿no? No quedará piedra sobre piedra. Todas las piedras serán quitadas. Claro, y se enojaron con Jesús. ¿Ve? ¿Y usted qué?
se demoró como 40 años haciendo ese templo, usted viene y me está diciendo que en 3 días lo va a levantar. ¿Usted sabe cuánto se demoró Jesús allá abajo? 3 días. Y en la resurrección Dios levanta un templo que no se va a edificar sobre piedras inertes muertas, sino que Dios va a decir: voy a hacerme una iglesia conformada de piedras que estaban muertas, pero yo les voy a dar vida. ¿Se acuerdan por allá que el Señor, acuérdame un testimonio que se me vino, no estaba ahí dentro de, estoy atrás, cuando Jesús dice que le dice a los, si estos no hablan la palabra, aún las piedras hablarán. Ah, sí. Si tienen ese texto por ahí, me surgió apenas ahorita. Ajá, si esto no habla, no predica, las piedras hablarán, ¿no? Es que a veces uno está así, le aparecen textos de la Biblia que bueno, eso. Lucas 19:40, vamos a ponerlo, es lo que dice aquí. Él respondió, les dijo: os digo que si estos callasen, las piedras clamarán, dando a entender que Dios va a levantar otras piedras que no eran piedras, eran como Simón. ¿Ya? Atención a esto. En el año 70 después de Cristo, el general Tito le dio la chiripiorca del Imperio Romano y se crea algo que se llama Masada en la historia, la gran Masada, que es la gran muerte, el Imperio Romano acabando con Jerusalén. Entra a Jerusalén, lo mismito que pasó otra vez el diablo hizo, con que el templito otra vez allí, y coloca en el corazón del Imperio Romano y vuelve y lo destruye, lo deja sin una piedra. Y lo único, mire, atención, ¿se acuerda que yo les hablé del libro de Lamentaciones? Pues aquí lo único que se les permitió, lo único que medio quedó de toda esa es el mundo oriental que se llama el muro de los lamentos. Un muro llamado el muro de los lamentos. Allí los judíos van a llorar. Y ahí, como no tienen templo, y atención, les derriban el muro y no queda ni una piedra hasta el día de hoy. La pregunta es: ¿cómo hacen los judíos que no creen en Cristo para ir a hacer fiesta? No pueden, ellos no tienen lugar. Lo único que pueden es ir todos allá al muro de los lamentos. Oye, entonces usted los ve allí, meten allí todos sus rezos, sus oraciones, la Torá. En el año 600 el Islam, Mahoma, toma control sobre Jerusalén y edifica esto. Muéstremelo, por favor. Mire lo que edifica Mahoma. ¿Y sabes dónde lo edifica? Donde quedaba el templo. Mírelo. No me lo muestro. La mezquita de Omar, la cúpula de oro. La cúpula de oro. Esa era. Oiga, hasta el día de hoy, yo le hago esta pregunta a ustedes: si alguien se atreve a quitar esta mezquita, ¿qué sucede? ¿Sabes por qué los judíos no hacen otro templo en otro lugar? Porque el templo tiene que quedar ahí donde está eso. Esa mezquita es donde quedaba el templo de Salomón, el templo que destruyó. Y mira lo que queda en el centro. Mire lo que está aún más. Si usted entra para entrar a esa mezquita, eso es estricto. Creo que hasta no pueden ni quieran tomar fotos. Pero cuando una persona entra, ya eso está en el centro de esa mezquita. Ahora colócame la otra imagen. En el centro de la mezquita está la roca que Dios bautizó, la roca, la piedra del ángulo.
que está escondida y ahí está enrejada. Mire, la piedra principal está en esa mezquita. ¿Ya? Está en esa mezquita. Pero el Señor, como dijo, ese templo estaba hecho de piedras muertas. Pero yo en 3 días voy a edificar el templo verdadero. Y voy a edificarlo sobre piedras vivas. Y venga Nancy ahora para acá. Y Jesús viene y le da vida. Estaba muerta en delitos y pecados. Y ahorita lo que ella habla es vida. Y lo que refleja es vida. Porque es piedra viva. Y ella está sobre la piedra que es Cristo, que es la piedra angular, la piedra principal, la piedra única. Ahora, dígale usted al que está al lado: cada persona que se convierte a Cristo viene a ser piedra viva. La pregunta es, mis queridos amigos, ¿esta congregación está llena de qué? Piedras vivas. Piedras vivas. ¿Y tú qué eres? Piedra viva. ¿Y quién es la piedra viva? Cristo vivo. ¿Y estás parada en esa piedra viva? Sobre ese fundamento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Y para terminar, vaya un momento al libro de Job 38. Job 38. Job 38. Yo digo que esta es como la estocada cuando está en una corrida, ¿no? O sea, lo que voy a hablar en este momento, creería yo que es lo más hermoso que yo he podido escuchar en la Biblia. De las cosas más hermosas. No lo más hermoso, de las cosas más hermosas. Pero Job 38. Ok. Job 38. Dios va a reprender a Job. Dios va a confrontar a Job. Lo sienta, porque es que Job pensaba que todas se las había. Te lo sienta y les va a hacer preguntas retóricas. Usted sabe que son preguntas retóricas. Las preguntas retóricas es que no tienen respuesta. Y de parte de Dios, las preguntas retóricas son preguntas que no tienen respuesta. Y comienza diciéndole cíñete ahora, varón, verso 3. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba fundando la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, o quién extendió sobre ella su cordel. ¿Sobre qué está fundada la tierra? ¿Sobre qué base? Y mira lo que sigue en el verso 6. ¿Y quién puso en el universo su piedra angular? ¿Su qué? ¿Su qué? Yo no sabía que el universo tenía una piedra angular. Colosenses capítulo 1, el último texto que vamos a ver. Yo dije que este es el texto más, que no, esto es para grabárselo uno de memoria. Verso 15. Verso 15. Me gustaría que usted lo leyera con una de las manos arriba, glorificándolo a Él. Glorificándolo a Él. Y va a leerlo de esta manera. Verso 15. Vamos a leerlo hasta el verso 19, ¿no? Hasta el verso 19. ¿Qué tal si lo leemos todos? Usted lo tiene ahí, ¿listo? Y vamos a contestarle a Job. Vamos a contestarle a Job. Y está hablando de Jesús. Este Colosenses es a Jesús. Él es ¿qué? ¿El qué? ¿Cómo? ¿El qué? Verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Venga, no, sigamos. Hasta el 19, ¿no?
y Él es antes de todas las cosas. Oiga, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, es la cabeza del cuerpo que es ¿qué? Que es el principio, el primogénito. Wow, la cabeza del ángulo de la resurrección. Uy, ¿para que qué? Para que todo tenga la... Jesús, ¿por qué será que te amamos tanto? Para que tú seas el primero en todo, en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en todo. Señor, tú eres lo más hermoso, lo más grande, lo más especial. Tú eres la cabeza de la iglesia. La pregunta que hago, con todo lo que desarrollamos, ¿es Pedro o Jesús la cabeza de la iglesia? Y el Señor le dice a Pedro: a ti te daré las llaves, ¿sí o no? Pero váyase al capítulo 18, verso 18, y usted va a ver que es a todos los que son piedras vivas que les da las llaves. Ese es el mejor texto para uno debatir. 18, Mateo 18 dice: les daré para que aten y desaten. ¿Sí o no? Acá se lo dice a Pedro porque es que, diga conmigo, Pedro hace parte de la piedra viva. ¿Y usted qué es? Piedras vivas. Y mucha atención, las piedras vivas caminan. Y cada persona que entra a una casa, el templo de Dios que preserva adoración, sacrificio, y cada vez que nosotros hacemos visita a una persona, mire la importancia de hacer las visitas. Cuando yo entro a hacer una visita a alguien inconverso, la vida de Dios ha llegado ahí. ¿A través de quién? De usted y de mí. Cuando dicen, es que ahorita el templo no es estático, ahorita el templo camina, el templo viene y es que el templo no es esto es un recinto. El templo es usted, el templo soy yo. Y nos reunimos piedras vivas a dar sacrificio de adoración a nuestro Padre Celestial. Visión carismática al mundo, donde los milagros son realidad.